Aquí comienza Diálogos para el éxito empresarial con Miguel Obregón, el podcast que te permitirá impulsar tu negocio y sus estrategias. Sigue el camino al éxito con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Diálogos para el éxito empresarial. Un espacio en el que se generan conversaciones para compartir una visión crítica y especialmente reflexiva alrededor de las condiciones y del entorno que viven las empresas para mantener su competitividad y lograr como consecuencia sustentabilidad. Me encuentro una vez más en la ciudad de Guadalajara, en este hermoso espacio, acompañado de Miguel Ángel Abarca Giardinelli, a quien presento brevemente. Miguel Ángel es un alegre, pragmático y exitoso venezolano que actualmente se desempeña como Managing Director de Contour México, firma consultora especializada en desarrollo, formación y transformación de empresas, líderes y personas. Es también Leadership Development Expert, así como consultor y mentor. Ha desarrollado una vasta carrera profesional con más de 25 años siendo ejecutivo con cargos importantes, cargos a nivel directivo, a nivel regional en corporaciones como 3M, Microsoft y Química Suiza. Es ingeniero electricista con especialidad en automática y sistemas por la Universidad de Carabobo en Venezuela. Se especializó en finanzas en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Obtuvo la especialización en mercadeo en la Indiana University de los Estados Unidos, así como una certificación en negociación y manejo de conflictos por la Universidad Metropolitana en Venezuela. Está también certificado en Six Sigma, Black Belt, así como coach en gestión del cambio por procesar estas últimas en los Estados Unidos. Ha logrado diversos e importantes éxitos como líder y directivo a través de su participación en diversos programas de alto impacto que han llevado a las empresas que ha tocado a altos niveles de desempeño, pero sobre todo a ser empresas más humanas y de personas. Algunos de sus mentees y coaches se refieren a él como el ejemplo ideal de un mentor. Es muy paciente, innovador, con técnica impecable para enseñar y mostrar nuevas formas. Tiene una gran capacidad de gestión del tiempo, es resolutivo, eficiente, eficaz y muy humano en el trato con los demás. Tiene gran capacidad empática y asertiva. Es generoso y cuida mucho los detalles. Apasionado en sus explicaciones, dicen ellos, que te hacen querer poner en práctica de inmediato lo trabajado con él. Siempre busca ser dinámico, entretenido y sobre todo actualizado. Excelente facilitador y persona. Así que con esta amplia trayectoria se le puede definir como un líder directivo de alto empuje en distintos países, organizaciones y espacios. Miguel, bienvenido, un placer darte la bienvenida, saludarte y poder conversar contigo el día de hoy. No, tocayo, el gusto es mío, es un gran honor y un gran compromiso el estar aquí contigo y compartiendo sobre todas estas temáticas que sé que te apasionan igual que a mí compartir. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, pues para empezar este diálogo, me gustaría justo a partir de tu experiencia, a partir de lo que has podido vivir en diferentes latitudes, tratar de entender desde tu visión, cuando tú vas tocando a las empresas, y evidentemente en ello hay que poner también como referencia inicial el que no es igual una empresa en México que en los Estados Unidos, que en Centroamérica, que en Sudamérica y dentro del mismo Sudamérica en diferentes países, por aspectos de cultura, por aspectos evidentemente de la propia condición geográfica de estos países. ¿Qué distinguiría a esas empresas que van tratando justamente de forjarse un futuro, de ser más competitivas, pero donde algunas se van quedando en el camino? Entonces, desde lo que ha sido tu acompañamiento para con ellos en tus diversas labores, directivo, facilitador, coach, mentor, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tú rescatarías y nos compartirías en función de esto que acabo de plantear? Bien, obviamente lo dijiste, ahí hay un tema de contexto, hay un tema de realidades que por supuesto difieren, más en los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, creo que sí hay un denominador común, o hay varios denominadores comunes, ¿no? Obviamente ya sabes que voy a comenzar por donde siempre comienzo, que es el tema humano, el tema del liderazgo. Yo creo que definitivamente un liderazgo, yo lo llamo liderazgo multiplicador,
y liderazgo motivador. Ok. Multiplicador, ¿por qué? Porque de eso se trata. Hoy en día, de hecho, no basta con sumar, sino hay que multiplicar. Uh-huh. De hecho, la célebre frase de multiplicar motivaciones, ganas, intereses y dividir tareas. Porque si hay algo que ha cambiado con los tiempos es la figura del líder que lo sabe todo, que se echa el equipo en la espalda, pues eso ya quedó anacrónico. Eso definitivamente quedó atrás. Entonces, primera característica, yo diría, el tema del liderazgo sí es fundamental, porque al fin y al cabo, la combinación siempre será que la gente quiera y que la gente pueda. En el poder nos hemos enfocado durante muchos años, es el tema de la gerencia, el tema de el saber quién hace qué, cómo, cuánto, etcétera, etcétera. Pero tú y yo sabemos por nuestra profesión que el problema está en que la gente quiera. El tema emocional, el tema que de hecho no nos enseñan en las universidades. Yo siempre comento que yo vi 77 materias cuando me gradué y nunca vi nada de comunicación ni de cómo tratar y motivar, de escuchar, acompañar a las personas. Entonces, el tema del liderazgo no hay otra forma, es lo que puede ayudar a que la gente quiera. Y eso es fundamental, sobre todo en tiempos de la incertidumbre. Todo lo que estamos viviendo que es apabullante en algunos casos, ¿no? Wow. Entonces, yo diría que el elemento fundamental es ese liderazgo que esté allí, que haga que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer, e inclusive que haga más. Ya. Eso sería lo primero. Hablas de este realce en la parte humana y haces una conexión con el aspecto propio al liderazgo. Uh-huh. Pero me gustaría nos ayudaras a distinguir, de nuevo, desde esa vivencia que tú has tenido. Hablamos solamente en esta visualización, en este enfoque, a nivel de los directivos o a nivel de los colaboradores, o evidentemente van el todo. O sea, ¿dónde toma relevancia la parte humana y la parte del liderazgo? Yo diría que el liderazgo ya aplica en toda la vertical de la organización, aunque las organizaciones cada vez son menos verticales y son más horizontales, y por eso mencioné el tema del liderazgo multiplicador. ¿Ya? Porque la labor de un líder es generar más líderes. Y más en los tiempos que estamos viviendo, reitero, donde hay tanta relevancia en la inteligencia artificial y todo esto de que mientras más tecnología, más hay que meterle a la parte humana. Entonces, yo creo que el liderazgo, por supuesto que parte de la cabeza, no hay forma de que no sea así, porque tiene que ser por modelación, tiene que ser algo que yo lo vea para que también pueda yo practicarlo. Y de hecho, generalmente en los programas de liderazgo siempre sale este comentario, y tú también lo has vivido, lo hemos vivido tú y yo inclusive, el de ¿por qué mis jefes no están aquí con nosotros? Porque creo que el gran reto hoy en día es hay una brecha muy grande entre lo que decimos que hay que hacer y lo que realmente estamos haciendo. De acuerdo. Y me incluye. Es un cuidado que debemos tener todos. Eso es muy fácil decir las cosas, pero hacerlas. Entonces, hoy en día, el tema del liderazgo, y esto se venía hablando antes de la pandemia. O sea, ya cuando hablamos de transformación digital, ya decíamos la importancia de enfocarnos en lo humano. Porque reitero, sí, mientras más máquinas, más robots hagan lo operativo, al final y la parte de acompañarme, de motivarme, de ayudarme a crecer, que es un tema que por supuesto las nuevas generaciones también nos lo han hecho recordar. Sí, sí. Y creo que el tema de la mezcla de las generaciones está haciendo que ahora haya una uniformidad en cuanto a qué queremos hacer y por qué queremos hacerlo. Entonces, el tema del liderazgo va en todos los planos, pero es muy complicado que esto suceda si los que están en la parte superior, reitero que cada vez se aplanan más las organizaciones, no lo logran vivir, porque tenemos que verlo. Por eso siempre hemos hablado de la modelación del líder, pues es muy fácil decir las cosas, ya, pero vivirlas es más complicado. Complicado. Definitivamente. Miguel, sin cambiar de vertiente, pero pensando que hay otras variables, tú has acompañado y sigues acompañando a muchas organizaciones, a muchas personas, y como parte de eso que va surgiendo, aparecen aspectos como puede ser la resiliencia, la adaptabilidad, la flexibilidad. ¿Qué tan relevantes son estas disciplinas justo en el contexto de que hablabas de los líderes, la parte humana? ¿Qué tan relevantes son estos aspectos, resiliencia, adaptabilidad, flexibilidad? Absolutos.
absolutos. En los tiempos que estamos viviendo, que lo hemos catalogado como VANI, este término que se acuñó a raíz de la pandemia, el tema de la adaptabilidad, la fluidez, la resiliencia, por supuesto que son importantes, porque los líderes determinan hacia dónde va la organización y el por qué, porque no basta decir vamos hacia allá, sino ayúdame a entender por qué hay que ir hacia allá. Pero también los líderes tienen que definir el cómo se llega allá. Y el cómo, que sistemáticamente hemos dicho que es la estrategia, pues en los tiempos que estamos viviendo, tiempos exponenciales, donde todos los días te cambian la situación del mercado, la situación de negocios, pues es obvio que la adaptabilidad significa el plan que dijimos hace 3 meses o hace 6 meses, probablemente ya no tiene vigencia. Perdió vigencia. Y eso requiere, digo, una convicción, o sea, reitero, en nuestra generación, eso de que te ciñes al plan hasta que lo logres, pues hoy en día hay que tener plan A, plan B, plan C, plan D. En nuestra época era plan A y el plan B era seguir a veces el plan A. Entonces, absolutamente creo que el tema de adaptabilidad y flexibilidad comienza acá, en nuestra mentalidad, en nuestros paradigmas, en lo que prejuicios, etcétera. Y eso es lo más complicado, Miguel. No es mal hay una frase que dice que el cambio es una puerta que se abre desde adentro. Entonces, reitero, es fácil decir, sí, tenemos que ser flexibles, pero tenemos la convicción, tenemos la humildad de decir, oye, este plan, lo siento, ya esto ya no va a ir, o esto no camina, esto no funciona. ¿Qué nivel de humildad y honestidad tenemos como líder para reconocer, insisto, que por donde vivimos hace quizás 6 meses, 3 meses, ya no es? Ya. Y eso es adaptabilidad, eso es flexibilidad. El tema de resiliencia es la capacidad de sobreponernos a la adversidad, esa es la definición clásica. Pero vuelvo y reitero, es fácil decirlo. Todos estos temas que hablamos de la emocionalidad siempre tú y yo, y hasta por coherencia, yo creo que es fácil decirlo nosotros como consultores, como guías, pero en la vida real eso no es tan sencillo. Fíjate, Miguel, que justo me haces pensar el que siempre es más fácil decir que hacer las cosas, ¿no? Pero alguien como tú que acompaña a muchos líderes y nuevamente a muchas organizaciones, hay muchos espacios en los que se te escucha, ¿verdad? Por lo que tú sabes, por lo que promueves, por lo que evidentemente has logrado. Eso de por sí, y déjame ponerlo ahí con mucho énfasis, implica una responsabilidad importante para quienes se dan a esa tarea como tú. Sí. Pero más allá de esto, lo que me gustaría preguntarte es, justo para ir más allá de siempre es fácil decirlo, ¿cómo haces para que una empresa, una persona, no solo esté dispuesta, sino en verdad emprenda acciones hacia un éxito empresarial y organizacional? ¿Por dónde empiezas? Generalmente por el que quieres lograr. ¿Ok? Y debo reconocer que no siempre está claro qué se quiere lograr. ¿Ya? Del clásico, lograr los resultados de la organización, lo cual está bien, porque obviamente ninguna organización puede trabajar sin lograr, y estamos hablando de resultados económicos, por supuesto. Está el que sigue a eso. Por eso hoy el contexto, y reitero, creo que algo que hemos aprendido de las nuevas generaciones y de esta mezcla de culturas, de generaciones y de géneros, hemos aprendido que la organización tiene que tener un propósito definido, porque el lograr los resultados, pues yo creo que ninguno de nosotros quiere trabajar en una organización que esté quebrada, que esté siempre en rojo. Claro. Pero ¿qué va más allá? De hecho, las organizaciones que son exitosas, el resultado económico es consecuencia de que la mayoría de la organización creyó esa propuesta de valor, creyó ese hacia dónde vamos y por qué, y la gente hace entonces inclusive más de lo que tiene que hacer. Te interrumpo ahí, Miguel, porque creo que hay algo importante, y más hoy en lo que se llama o se ha denominado la era digital. ¿Y cómo logras que esto sea sostenible? Porque a lo mejor en un primer momento a la gente y a la propia organización en su conjunto le hace sentido, notan, ya sea por exigencia del entorno o de las propias vocación de la empresa, que sí hay que caminar por ahí, pero no siempre es fácil sostenerlo. ¿Cómo logras la sostenibilidad? Bueno, creo que va con la convicción y la credibilidad que los líderes logran implementar. Porque efectivamente en el camino te vas a perder, en el camino te vas a equivocar, en el camino, pues
vamos a tener que fracasar. Creo que eso es una palabra que también hay que decirlo con toda propiedad. El tema del fracaso, pues es parte de esta nueva realidad. Estamos caminando o estamos transitando por caminos que nunca han sido caminados. Entonces, ¿nos vamos a equivocar? Sí. Ahora, el sí significa está bien, pero tratemos de no cometer el mismo error. Sobre todo porque quizás en el contexto actual también hay una importante presión por el resultado inmediato, por el no perder de vista que esa es la razón de ser de las empresas. Y esto ha llevado, dicho incluso en una batalla, habrá oportunidad de platicarlo en otro momento, a nivel multigeneracional, entre ese cortoplacismo y lo que propiamente da lugar a una relación que a mi entender siempre será de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas, además de distinguiendo esto, resolviendo el asunto? Bueno, dijiste algo importante. En este tema de la exponencialidad que vivimos, el largo plazo es que tú no puedes visualizar más allá de la esquina. Ya. Entonces, creo que recordando un poco lo que decía Jeff Bezos, el creador de Amazon, él decía, bueno, hay cosas que no podemos saber que van a pasar y no sabemos cómo vamos a actuar, pero lo que sí sabemos es lo que no debemos hacer. Hay cosas que no cambian nunca. Entonces, el tema del saber que no tienes que hacer prevalece sobre lo que sí probablemente vas a tener que hacer. ¿Y cuáles son las cosas que no debes hacer? Vuelvo y reitero, el enfocarte solamente en el número frío, el no tener más allá de la coerción como mecanismo de lograr que la gente haga lo que tiene que hacer. O sea, hay una serie de patologías, yo la llamo así, patologías organizacionales, que lastimosamente en los tiempos que estamos viviendo va a generar que lo que dicen los expertos es una realidad. En los próximos 5 o 10 años van a desaparecer más empresas que las que han desaparecido en los últimos 20, 30. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los líderes no se dan cuenta de que siguen jugando con las mismas reglas de hace 5, 10, 15 años atrás. Yo ayer se lo comentaba a mi esposo, le decía, es impresionante todavía y creo que reitero, es normal, todos somos humanos, pero ese pánico de salirte de lo que tú has hecho durante 5, 10 años, 20 años, que ha sido exitoso, el de salirte realmente de la zona de confort, por supuesto que da miedo. A mí también me da miedo. Volveríamos a lo que decías al inicio, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo notar, ¿no? Y dado esto, perdón que te haya interrumpido, No, por favor. pero cabría entonces preguntar, ¿y cómo les haces dar cuenta de que no es que estén equivocados, pero que si se sigue por esa línea, pues la vida puede ser que no sea mucha? Básicamente yo siempre uso la famosa célebre frase de Jack Welch, el CEO de General Electric, que se transformó, que él decía, si todo cambia y tú no cambias, pronto serás cambiado. Ya. Creo que nuestra labor, y es nuestra labor como consultores, es lograr el que las personas vean todo lo que está pasando. Por eso yo siempre hablo del tema de la exponencialidad. Correcto. Porque es interesante y nosotros siempre nos metemos en el campo de la sociología, psicología, pero el comportamiento humano es primariamente lineal. Somos de poco a poco, paso a paso. Pero si tú superpones eso con lo que está pasando afuera, que es exponencial netamente, y esto ya lo sabíamos con el tema de la tecnología crece de una manera exponencial, la pandemia se comportaba, el virus se comporta de una manera exponencial, o sea, el entorno es exponencial. En pocas semanas, meses, cambia drásticamente todo el escenario. Entonces, es normal, y es lo que yo siempre empiezo explicando, es normal al superponer linealidad con exponencialidad, que por supuesto haya un rezago. Ya. Hay lo que se llama la brecha, se le llama the gap en inglés, y la brecha nos hace pensar siempre en el síndrome de la rana en la olla de agua hirviendo. ¿Por qué? Porque cuando quieres reaccionar, como el tema de la rana, cuando vayas a reaccionar va a ser muy tarde. Y la historia está plagada, Miguel, de ranas corporativas. Los famosos casos de General Electric, Blockbuster, Nokia, BlackBerry. Imagínate, eso fue 5 o 10 años atrás. Imagínate ahora. Por eso reitero, esa amenaza de que en los próximos años van a desaparecer más empresas que en los últimos 20 o 30, se explica en el tema de la rana. O sea, esa es nuestra labor, el poder hacerles ver a los líderes que el juego cambió, que drásticamente cambió, y si no cambiamos o mejoramos, porque a mí me gusta siempre usar la diferencia, no es lo mismo cambiar que mejorar. Ya. Toda mejora es un cambio, pero no todo cambio es una mejora. Entonces, ese es a veces, como yo digo, nuestra tarea es sacudirle el piso
a los líderes. Ya. Si bien en esto hay, Miguel, casuística y particularidades, desde lo que tú vives hoy día, ¿qué es lo que más demandan o necesitan las empresas y qué es, en consecuencia, lo que se acercan a pedirte a ti? Entendiendo, reitero, el que no hay algo único, tampoco hay reglas, por supuesto, pero ¿dónde están hoy las necesidades más comunes en términos de esas exigencias de cambio, de modificación, de ajuste, pues, hacia el futuro de las empresas? Te las enumero rápidamente. Número uno, el manejo de la incertidumbre. Okay. Hay una gran angustia por saber qué va a pasar. Y obviamente eso, reitero, nadie sabe lo que va a pasar. Pero sí debemos tener entonces un tema de, con el concepto de la brecha y de la rana, bueno, ¿qué estoy haciendo yo diferente? Ya. Yo siempre hago la pregunta y le hago a las personas con las que interactúo, hablando como los teléfonos celulares o las computadoras que tienen sistemas operativos. Y yo decía, ¿desde cuándo no actualizamos nuestro sistema operativo? Y me incluyo. De hecho, en la labor de nosotros, yo a veces me cuestiono qué estoy haciendo yo diferente en los últimos, de lo que yo hacía hace 2 años o 1 año. Porque si la respuesta es yo sigo actuando de la misma forma, peligro, rana en la olla de agua. O sea, y ese es el cuestionamiento. O sea, y se lo hago a jóvenes y a personas de mi generación. Bueno, nosotros somos menos jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero vuelvo a reiterar ese cuestionamiento de ¿desde cuándo no actualizamos nuestro sistema operativo? Ya. Miguel Ángel abarca desde cuándo, o sea, sigue haciendo lo mismo, sigue pensando lo mismo, porque si la respuesta es sí, me acuerdo de Jack Welch, si todo cambia y tú no cambias, pronto serás cambiado. Ya. Entonces yo creo que ahorita el tema es cuestionarnos el qué estamos haciendo para adaptarnos. Y recuerda la célebre frase de Darwin, es un tema de evolución. Entonces, ¿qué estamos haciendo en función de todo este entorno? Pero una cosa queda clara, no podemos seguir comportándonos de la misma manera. El cambio es una puerta que se abre desde adentro y la tenemos que abrir cada uno de nosotros. Ya. Magnífico, Miguel. Te invitamos a ser parte activa de este podcast. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, compártenos tus inquietudes, tus dudas, proponnos algún tema que crees valga la pena abordar desde estos diálogos para el éxito empresarial. Si hay críticas, por supuesto, también siempre son bienvenidas. Miguel, un gusto tenerte aquí y más allá de agradecerte estar, reitero, en este agradabilísimo espacio, aunque han llovido por ahí algunos mosquitos y moscas, ¿verdad? Pues nos ha podido mantener distraídos en esta temporada en Guadalajara. ¿Alguna idea final, algún tip que puedas compartirnos para, en lo que es el foco principal de este podcast, alcanzar el éxito empresarial? Definitivamente, reitero, el tener claro hacia dónde vamos, por qué, el tener el cómo y que ese cómo sea adaptable en función del entorno y de los recursos. Porque los 4 recursos, ¿cuáles son? Tiempo, dinero, gente y tecnología. Podría decir que mayoritariamente las organizaciones perdemos el tiempo entre hacer y lograr. El tema del talento ya lo sabemos, la gente tiene que estar, la gran mayoría, motivada e inspirada. Y por supuesto está el tema de la tecnología. ¿Ya? Yo creo que ese es un mensaje final y vuelvo a reitero para nuestra generación que le hemos sabido sacar provecho a la tecnología, y esto es una muestra, pero la mayoría de las organizaciones no están capitalizando todo lo que la tecnología puede aportar. Y creo que esa sería mi recomendación final. Miguel, muchísimas gracias por esta conversación nuevamente. Y mira, quiero compartirte, entregarte como agradecimiento y evidentemente también en reconocimiento a esa importante labor que tú haces para con empresas y con personas, como lo planteaba yo reiteradamente desde el inicio. Para nosotros en Alianza en Acción, Miguel Obregón tiene un significado muy particular. Esta escalera hacia el éxito justamente en la que tú no solo la has logrado personalmente, sino has hecho que muchos más lo logren. Te lo entrego con mucho cariño, con mucha admiración para ti, Miguel. Miguel, por favor, qué detallazo y sincero agradecimiento, Miguel. Significa mucho para mí. Muchísimas gracias, tocayo. Muchas gracias. Muchas gracias. De corazón. Recuerden que también puedes vernos a través de YouTube en el canal que para eso está presente. Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. Gracias por su atención. Esto fue Diálogos para el éxito empresarial. Pon en práctica aquello que ha sido valioso para directivos y empresarios y que de mismo modo puede serlo para ti.